Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de Anteojos Sociológicos de este año. Mi nombre es Belén Meneses y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece muy importante hablarlo y tiene que ver con la lucha de los derechos LGBT+. Para esto tenemos a un invitado súper especial. Siempre digo que tengo un invitado súper especial, pero es que en realidad es verdad. Su nombre es Irving Radillo Murguía. Vamos a estar retomando una noticia que ocurrió recientemente aquí en Ciudad de México y que nos puede abrir las puertas para hablar bastantes temas muy interesantes. Bueno, Irving, bienvenido a este espacio. Por favor, si gustas presentarte con nuestra audiencia, adelante. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Irving, yo soy profesor de Ciencias Sociales y bueno, también soy militante en una organización que se llama Coordinadora Socialista Revolucionaria y también formamos parte, construimos y estamos también participando en un colectivo de las disidencias sexuales, un colectivo LGBTIQ que se llama Orgullo Disidente acá en la ciudad de Colima. Tenemos pues también relaciones de manera nacional con otros grupos, con otros compañeros y compañeras en Ciudad de México, en otros lugares, pero bueno, en sí nuestro colectivo donde se desarrolla y donde nos movemos y estamos más, pues es aquí en este pedacito de la costa del Pacífico mexicano. La verdad yo estoy muy contenta de que esté Irving aquí con nosotros en esta charla. De hecho, creo que solamente nos hemos visto presencialmente una o dos veces, si mal no recuerdo. Yo conocí a Irving hace como unos 4 o 5 años porque él realizó una ponencia y me impactó muchísimo toda la información que nos dio. Entonces estoy muy contenta de que puedas colaborar conmigo en este espacio para abrir un poco el debate y también pues conocer, ¿no? Pienso que en temas LGBT particularmente hay muchas opiniones, pero creo que no hay un conocimiento profundo o una reflexión, entonces espero que en este espacio podamos abrir un poco la discusión, el debate, el pensamiento crítico. Bueno, vamos a empezar primero que nada dando contexto de esta noticia que ocurrió a finales de año en el Parque Six Flags México. Ajá, sí, bueno, de hecho, justo esta plática que tendremos parte de este hecho lamentable que causó gran reacción no solamente en redes sociales, sino que también cosa importante es que se salió de manera física a realizar una acción al respecto y que habla justamente de que pese a que pareciera, ¿no? Que está cada vez más normalizado, que se habla mucho de visibilización, que se habla mucho de avances en derechos de las disidencias sexuales, en realidad pues sigue faltando un montón por hacer. Y bueno, y que este hecho pues, nos permite hablar muchísimo, ¿no? De sacar otros temas que igual durante esta charla iremos sacando. En sí lo que sucedió es que, bueno, en estas vacaciones que recién pasaron, en este parque de diversiones que se encuentra ahí en la Ciudad de México, Six Flags, pues una pareja de chicos se besaron y como cualquier otra pareja, muchas parejas que se besan en lugares públicos, digamos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no pasa nada. Pero bueno, el asunto aquí diferente fue que justo se acerca un guardia de seguridad, y les dice, pues, que estaban violando las políticas, ¿no? En primer lugar, tomando el tema del COVID, o sea, que era con cuestión como que se habían quitado el cubrebocas, pero después, bueno, sale el verdadero asunto, que era un hecho de homofobia, ¿no? Hablando de que justamente ese beso lo que hacía era pues infringir las reglas que el mismo parque se había dado, porque supuestamente intentando buscar un ambiente familiar, ¿no? Cuando se les cuestiona a estos agentes de seguridad que, bueno, hay muchas otras parejas heterosexuales que lo han realizado, y que no se ha dicho nada porque justamente es ante un beso de una pareja homosexual es que reaccionan de esta manera. En este asunto, pues llegó a entrar justamente también el director de este parque y fue grabado incluso donde justamente hace notar pues la homofobia, ¿no? Que vive todavía en muchos sectores en México, disfrazado con una cuestión de moralidad, disfrazado como, bueno, es para resguardar las maneras familiares del parque, pero que en realidad pues es un doble rasero que no se juzga de la misma manera a las parejas heterosexuales y que en este caso pues
se amedrenta y se intenta que esta pareja homosexual se reprimiera este acto tan simple y tan común que es simplemente un simple beso entre una pareja, ¿no? Este hecho, justo porque fue videograbado, pues dio la vuelta en redes sociales, empezando en Twitter y después, bueno, se abrieron a las demás redes sociales, en la cual hubo una gran indignación de parte de la comunidad LGBT y también de personas aliadas, y hubo una presión tal hacia este acto acontecido en Six Flags que, bueno, lograron que Six Flags días después lanzara un comunicado supuestamente como de desagravio. En realidad no era tal, decían, refrendando justo lo que había dicho su director, ¿no? Esta supuesta ley que se tenía por cuestiones, para inhibir cuestiones que afectaran a la moral, bueno, y que según ellos se derogó y que bueno, que ahí quedaba todo, ¿no? Pero no hubo nunca una disculpa pública, no hubo ningún acto pues, de reparación en sí, ¿no? Que se exigía, por ejemplo, la renuncia o al menos la sensibilización de este directivo. Esto ocasionó también no solamente que hubiera un rechazo en redes sociales, sino que también se convocara a un besatón, a una protesta de besos de parejas homosexuales, lesbianas. Incluso también hubo por ahí otros aliados y aliadas que estuvieron ahí a las puertas de este parque de diversiones, pues en protesta, ¿no? Y refrendando que justamente un beso sea entre personas del mismo género o no, pues no es nada malo, no es una cuestión que afecte la moral o que infrinja reglas de convivencia, y denunciando la homofobia de este parque. Eso a grandes rasgos es lo que sucedió. Exactamente. Y de este hecho particular me parece muy importante retomarlo porque pueden salir varios temas. Por ejemplo, a mí lo primero que me salta a la vista de este acontecimiento es el término mercado rosa o también llamado capitalismo rosa. Esto ya lo he mencionado en algunos otros videos en el canal, pero creo que aquí aplica perfectamente para este análisis. Y bueno, este término básicamente refiere a cómo ciertas empresas o ciertas marcas están lucrando con una causa sin comprometerse realmente con ella. Nosotros vemos como cada junio salen a la marcha del 28 carros alegóricos que tienen motivos de marcas, de ciertas empresas, salen marchando con banderas, con camisetas de estas marcas, pero que en otros momentos, como por ejemplo ahorita en enero, no están mostrando que realmente haya un interés en una mejora, en un apoyo, en un aporte a las causas, sino que simplemente están pues de alguna manera utilizándolas como una especie de campaña publicitaria. Y bueno, creo que por ahí este parque está haciendo cierta publicidad al respecto de ser aliados, de ser un espacio incluyente, cuando realmente en momentos como los que acaban de ocurrir en diciembre, en enero, pues parece que se les olvidó completamente su papel de aliados. Y bueno, tú que sabes más sobre este tema, nos ayudas como a construir un poco de qué más va esta cuestión del mercado y del capitalismo rosa. Sí, exacto. Justo sale este tema, o sea, este subtema, porque una de las cosas que se le reprochó a Six Flags es que en junio pasado subieran una fotografía en la cual había 6 personas, una vestida de cada uno de los colores de la bandera arcoíris, que es la bandera que representa pues a la diversidad sexual, y con un mensaje pues de inclusión, ¿no? Y que resulta que subiéndose al tren de cada junio en el cual todas las empresas o muchas de las empresas más conocidas o más grandes, pues se muestran supuestamente aliadas de la comunidad LGBT. En otros momentos, como en este diciembre que recién pasó, en el caso de Six Flags, pues se muestran justamente con su verdadera cara, ¿no? Que siguen siendo atravesadas por toda esta serie de prácticas discriminatorias, de prácticas de rechazo y de odio hacia los diferentes grupos oprimidos o vulnerables, uno de ellos la comunidad LGBT, y que tiene que ver justo con la idea de utilizar una supuesta bandera de aliados y de defensa de los derechos LGBT como marketing simplemente. Tenemos desde las marcas que son hipócritas como esta, que es Six Flags, hasta aquellas que pareciera que fueran un poco más congruentes, pero que en realidad resulta pues que en el fondo lo único que se interesa es el afán de lucro. Y es que hablemos es claro y llano, ¿no? Las empresas no viven de derechos. Las empresas tal cual existen viven de la venta y de obtener ganancias. O sea, bajo estas reglas capitalistas de eso viven.
y hay algunas que justamente han encontrado en un nicho de mercado en la defensa de los derechos LGBT, ¿no? Hace ratito leía, por ejemplo, de que existe una federación de empresarios LGBT y estaba leyendo una entrevista que le hicieron a su fundador. Y bueno, él cuando empieza a hablar de los derechos LGBT, totalmente los habla desde una perspectiva, pues, monetaria, ¿no? Él habla de que o sea, que la discriminación le cuesta al país 80,000 millones de dólares, que según estas cifras son lo que genera el mercado rosa, y habla de que con cada derecho ganado por la comunidad trans o la comunidad LGBT, bueno, se aumenta cierto porcentaje al PIB nacional. O sea que para estas empresas justamente derechos es igual a dinero y hacen una comparación entre más derechos, pues hay más ganancias, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el objetivo de fondo es un ámbito meramente pues egoísta, meramente lucrativo, meramente de consumo. Nos tienen bien estudiados, estudiadas. También, justo también leía por ahí un estudio en lo cual se nos estudia y nos tienen bien ubicados qué tipo de bienes consumimos más o menos cuáles son las ganancias, cuánto porcentaje hay más de gastos con respecto a las parejas heterosexuales. Es decir, somos un mercado cada vez más importante para estas empresas que nos tienen bien estudiados y que justamente para ellos somos eso, simplemente consumidores. Entonces, estar muy atentos, muy atentas, que no olvidemos que las empresas lo que buscan es simplemente su beneficio privado, el lucro, y por más aliados y aliadas que se presenten, pues en realidad nos ven como consumidores. Y eso es lo que se llama el capitalismo rosa. Como ya decía, en México, pues equivale a 30,000 millones de dólares, eh, generalmente en el sector de servicios, en los viajes, y se dice que incluso fuera del país, justamente si fuéramos un país, la comunidad LGBT, seríamos la quinta economía del mundo. Es decir, es es un nicho de mercado como nos ven ellos, en los cuales los grandes capitales que intentan hundir sus garras para incrementar sus ganancias con una supuesta defensa de los derechos de nuestra comunidad. Claro, y me impactó mucho esta frase que dijiste, las empresas no viven de derechos, viven de dinero. Y me parece muy importante decirlo, porque creo que a veces estamos muy inmersos en un espacio en las redes sociales, con la televisión, con el cine, en el cual nos meten muchas ideas con la publicidad, con estos comerciales que muy aliados, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de algunos de Aeroméxico, creo, el de Doritos que salió en noviembre y que nos meten, nos venden, ¿no? También esta idea, pero que realmente no lo estamos viendo en los momentos críticos, en los momentos que necesitamos ver que realmente haya un apoyo, pues no lo hay. Sí, justo es que precisamente de las marcas se alimentan de esta supuesta salida que es un fetiche, o sea, se le dan poderes que no tiene, de una supuesta liberación que es la visibilización, ¿no? Creo que es una palabra que se ha escuchado mucho, ¿no? La necesidad de visibilizar las diferentes expresiones de género, de visibilizar las orientaciones sexuales, las identidades de género, pero que luego hablar tanto de visibilizar y darle tan una importancia sobredimensionada a los alcances verdaderos de la visibilización, pues en realidad estamos entregando más armas a estas grandes empresas que quieren lucrar con nosotros. Es decir, mientras nos pongan en los comerciales, mientras nos pongan en los espectaculares, mientras nos pongan en la publicidad, pues estamos contentos y los sentimos aliados porque nos están visibilizando. Porque para nosotros, sobre todo en una sociedad de, del de la gran publicidad, de que lo que importa pasa en la pantalla y lo que no está en la pantalla no importa, la visibilización nos parece mucho. Pero ojo, estamos cada vez más visibilizades, salimos en series, estamos en el cine, estamos en la literatura, etcétera, etcétera, pero eso no ha acabado con los crímenes de odio, eso no ha acabado con los transfeminicidios, eso no ha acabado con tantas personas de las disidencias sexuales
que en estos momentos de pandemia se vieron en el desempleo, porque generalmente estamos insertos en trabajos informales o trabajos de servicios, que justo son estos trabajos los que se vieron más afectados frente al confinamiento y frente a todas las restricciones durante la pandemia, y que obviamente incrementan el desempleo, incrementan la precariedad, incrementan la pobreza y nos empujan sobre todo a sectores más precarizados y más vulnerados, como son las mujeres trans, así mujeres trans, hacia trabajos riesgosos, que obviamente y expuestos a la violencia, que las ponen pues como carne de cañón, como una diana a la cual disparar. Y tenemos pues cifras como por ejemplo que en América Latina el promedio de vida de las personas trans, de las mujeres trans en sí, es de 35 años, ¿no? O sea, están muriendo justo como algunas adultas jóvenes con los 35 años. Entonces, todo eso la civilización no lo ha acabado, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues yo creo que mucho más que visibilizar, ¿no? Y qué derechos se faltan, pues no nada más casarnos y adoptar y ya está, y todo está tranquilo, sino que pensemos justamente en cómo la precariedad, cómo esta crisis socioeconómica y que esta crisis sanitaria pues está afectando a los sectores más vulnerados, más vulnerables, entre ellos las disidencias sexuales y dentro de ellas a las personas trans y dentro de ellas a las mujeres trans. Y bueno, hablando de estos comerciales, también veo mucho que está este eslogan, ¿no? De que amor es amor, y los comerciales pues que muestran escenas pues románticas, y que en realidad pues yo siento que se está romantizando parte del movimiento, y está muy bien en cierto sentido que se hable de que el amor es amor. Sin embargo, creo que se está dejando de lado o se está ignorando las verdaderas causas que hay detrás, y que no nada más es el amor es amor, ¿no? ¿Dónde está la lucha? ¿Cuáles son las demandas que se están persiguiendo? La otra vez que estaba platicando contigo me decías, pues visibilizar no es lo único. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas demandas que se están persiguiendo y que también en parte se están olvidando? Sí, sí, fíjate que ha sido un eslogan pues bastante interesante, que creo que ha logrado hacer empatía con muchos eh, sectores no de las disidencias sexuales, que es la cuestión de amor es amor, ¿no? Creo que de entrada pues es una buena consigna para generar empatía, ¿no? De love is love, y bueno, hay que respetar el amor y todos los amores valen. Pero es que en realidad la cuestión de las disidencias sexuales ni siquiera se trata del amor, ¿eh? O sea, pues no ahí estuvieran fuera las personas arománticas, las personas asexuales, ¿no? O las personas o las personas trans inclusive, ¿no? Que su identidad sexual diferente a la norma no tiene que ver con quienes aman, ¿no? Sino con quienes son, cómo se expresan, cómo viven en una sociedad en cuanto a las cuestiones como el género, que van mucho más allá del amor. Entonces, creo que es una buena frase para generar empatía hasta cierto sector, pero que es bastante limitante, ¿no? Y que vuelve a romantizar, a edulcorar, a endulzar de repente innecesariamente un asunto que es mucho más profundo. Entonces, también se vale no amar dentro de las disidencias sexuales, también tiene que ver con el cómo nos relacionamos ante el mundo, tiene que ver con el cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y eso va muchísimo más allá del amor. Entonces, eh, y justo es hablar de que no basta con el matrimonio igualitario. Digo, si nos quedamos en que es una cuestión de amor, pues bastaría con que el matrimonio igualitario sea legal y con que se pueda adoptar, porque bueno, podemos amar a nuestros hijos y tal, y se queda ahí, ¿no? Y no, o sea, las disidencias sexuales tienen que ver con cuestiones de violencia, de precariedad, de explotación, incluso de aprovecharse de nuestros derechos, de nuestra lucha, para que unos pocos sigan engordando sus bolsillos, ¿no? Como ya lo hablábamos. Sí, me parece muy importante que tengamos a la vista estas cuestiones. Creo que esta es la segunda cosa que me has dicho que me ha impactado y que creo que es importante recalcar. La diversidad sexual no es cuestión de amor. Ah, y sabes, hay algo que también quiero mencionar antes de que se me olvide, es que nos platiques un poco sobre esta onda de las terapias de conversión. Hace relativamente poco que estuve leyendo algunas publicaciones que hicieron en Orgullo Disidente sobre esta lucha para volver ilegales estas prácticas,
Y yo recuerdo que lo comenté con una amiga y lo comenté con mi mamá y ellas me dijeron así como de, ¿cómo? Que eso no es ilegal, eso de esas terapias no es ilegal, eso no se considera tortura, o sea, pensaban que eso ya no existía y es algo que parece que hay muy poca información al respecto, que en nuestro imaginario a lo mejor es como de, esto no existe, pero la realidad es otra y la realidad es que hay una lucha para eliminar este tipo de prácticas. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso y que es también una violencia muy fuerte que se está ejerciendo hacia las personas LGBT más. Sí, fíjate que, de hecho, pues para muchos no les dice mucho la palabra ECOSIG, ¿no? ECOSIG son unas siglas que significan esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ECOSIG. Son los que se llamaban terapias de conversión, que son mal llamadas terapias de conversión porque de entrada no son terapias, o sea, no tienen una base científica y por lo tanto no son terapias ni tienen nada que ver con lo terapéutico ni son de conversión porque, bueno, no es que en realidad son esfuerzos de represión, ¿no? Porque lo que tú eres, pues no se puede convertir, ¿no? Entonces, estas terapias, aunque si bien en las leyes está prohibida la discriminación, pues estas terapias han podido por ahí sortear estos recovecos legales para poder seguir existiendo en el mundo, ¿no? En México se, no solamente, o sea, no pensemos que los ecosic son centros en donde abiertamente diga, venga aquí para que le curemos lo homosexual o lesbiana, lo bisexual o trans, sino que están disfrazados, por ejemplo, en ciertos procesos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ciertos pasos de Alcohólicos Anónimos en los cuales se habla de superar las adicciones y engloban como adicción pues las orientaciones e identidades sexuales distintas a la norma, ¿no? Entonces ahí los meten. O el retiros espirituales de todas las iglesias y religiones que en general rechazan a las disidencias sexuales, ahí también están insertas, ¿no? Sobre todo muchos grupos evangélicos y cristianos que en su paquete de conversión del pecado, pues meten como pecado del cual convertir, pues también las diferentes orientaciones e identidades sexuales. Entonces, estas terapias se ha venido generando un debate muy interesante en los últimos años y muy importante en México y se ha logrado la prohibición en varias entidades de la República. En Colima estuvimos muy metidos ahí como colectivo Orgullo Disidente desde hace un año en la lucha contra la prohibición de estas terapias en Colima, estas mal llamadas terapias. Conformamos un frente de todas las organizaciones LGBT en Colima, que fue algo también inédito, porque otro de los grandes problemas es que yo al menos digo que no existe un movimiento LGBT, existe pues un campo muy grande LGBT que le falta articularse y que le falta moverse, pero bueno, este frente fue un paso adelante, al menos local, en el cual estuvieron todas las organizaciones, desde las más institucionales hasta las más de izquierda o las más independientes, ahí estuvimos y logramos impulsar y logramos echar adelante esta iniciativa de ley que finalmente en los últimos meses del año pasado pues se logró aprobar en el Congreso, ¿no? Y convirtiéndonos en una de las pocas entidades que prohíbe los ecocids en el país. Entonces fue un gran paso adelante, porque además se empezó a generar todo un debate para hacer presente esta problemática. Muchas personas que pensaban que no existía, para poder encontrar cómo es que estos tipos de prácticas violatorias de los derechos humanos se esconden bajo otros nombres, ¿no? Y se ofrecen bajo otros nombres, y que hubiera sanciones legales a quienes recurrieran a ello, y es un arma más, una herramienta más para las personas para la defensa de las personas LGBT y que debe ser un motivo pues de movilización. Entonces, bueno, ahí hubo un triunfo más, ¿no? Y, y es importante pues que se siga este debate a nivel nacional, que pueda lograrse también a nivel federal una ley que los prohíba, ¿no? Y sanciones claras, pero sobre todo una cuestión de prevención y que sea el motivo pues, para una campaña de reeducación de la sociedad mexicana, que va avanzando en temas de aceptación, de respeto, pero que al mismo tiempo se recrudecen sus aristas más violentas y ya sabemos quiénes pagan el pato de la violencia, quienes pagaron el pato de la guerra contra el narco, ¿no? Que fueron pues las mujeres, los jóvenes, las disidencias sexuales. Me parece muy importante y muy impactante hablar de esto,
porque bueno, ahora creo que ya me lo has esclarecido mucho más, pero creo que también sí hay esta idea de, bueno, es que yo nunca he visto un lugar que diga terapias de conversión de sexo, no he visto un lugar donde diga, aquí te quitamos lo gay y aquí te quitamos lo lesbiana, o sea, como no lo vemos comúnmente, pues no lo tenemos presente. O sea, creo que es importante visibilizar este tipo de violencias que aún se ejercen. Bueno, no sé cómo estén también en otros países, si sea legal o no sea legal en otras partes de Latinoamérica, pero bueno, ahorita aquí está esta lucha por quitar este tipo de prácticas tan violentas y tan brutales. Y ya que lo mencionaste con el término de ecocic, yo la verdad estoy reflexionando sobre cómo con el mismo lenguaje estamos legitimándolas de alguna manera, ¿no? Al llamarlas terapias de conversión, cuando en realidad no son terapias y no tienen por qué llamarse así. Y creo que también es súper importante hablar de que tenemos que organizarnos de alguna manera y actuar de una forma más colectiva. Creo que existen muchas personas que empatizan con estas luchas, pero que a lo mejor pues no están como tan enfocadas, entonces a lo mejor sería bueno platicar sobre cómo podemos aportar o quienes nos estén escuchando, cómo se pueden informar sobre estos temas. Sí, yo creo que, o sea, si hablamos de, ya entrando en este tren de la visibilización, que recién critiqué, pero bueno, si hablamos en estos términos de visibilización, también habrá que visibilizar, digamos, como un primer paso al menos de decir, aquí hay un problema, debemos de superarlo, pues es la falta de articulación y la falta de movilización que como grupos de las disidencias sexuales, pues hemos estado carentes, ¿no? Y un ejemplo lo vemos, o digamos, el ejemplo nos lo ponen las mujeres, ¿no? Cómo el movimiento feminista ha logrado articularse, ha sido masivo y enorme y ha permeado culturalmente, pero también en las instituciones y en el avance de leyes ganadas en las calles y en los lugares públicos, en los centros de trabajo, en los hogares, en los centros de estudio, y que el movimiento LGBT no ha respondido así, ¿no? Digo, salimos miles en el orgullo, en la Ciudad de México es enorme la manifestación, ¿no? Y hay muchísima gente, pero que ante hechos concretos no hay una respuesta. Yo recuerdo en 2017 cuando en ese entonces el presidente Peña Nieto quiso mandar al Congreso de la Unión una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en todo México en un intento de legitimarse, porque bueno, pasaba lo de Ayotzinapa, había una gran valoración negativa hacia este presidente, bueno, en un intento de parecer como un presidente incluyente, abierto, moderno, pues mandó esa iniciativa. Y esa iniciativa generó una reacción enorme de los sectores conservadores, movidos sobre todo por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que después conformaron el Frente Nacional por la Familia, que hasta la fecha nos sigue dando dolores de cabeza, y hubo manifestaciones de miles en muchos estados de la República, grandes, que propiciaron grupos de activistas antiderechos que siguen desde entonces activos y que siguen organizados. Y la respuesta del movimiento LGBT en ese entonces fue minúscula. Hubo una primera convocatoria a una concentración en la Ciudad de México, en el Torno al Ángel, y eran menos de 1,000 personas. O sea, nada que ver con lo que la gente que se logra juntar en un orgullo, en un día del orgullo en junio. Entonces ahí te habla pues de la falta de motivación o de conciencia de movilización que puede tener el movimiento LGBT en México. Y creo que el Besatón, justo esta respuesta organizada que se dio, pues es un ejemplo de lo que deberíamos hacer. Me gustaría como resumirlo en una consigna, ¿no? O sea, ninguna agresión sin respuesta organizada. Frente a un golpe, lanzar el contragolpe organizado y que estas sean justamente los inicios de una articulación y una reconstrucción de un movimiento LGBT combativo, a la ofensiva, hacia adelante, que no se contente nada más con los pasillos institucionales, con las leyes que tienen su ritmo lento y demás, sino que sean empujados desde abajo, desde las calles. A fin de cuentas, así nace el movimiento LGBT, ¿no? Con una revuelta en Stonewall, con la conmemoración de la Revolución Cubana aquí en México, ¿no? Y como era un movimiento hacia adelante combativo y que, bueno, por múltiples razones, entre ellas, pues la pandemia del VIH-Sida en los 80, ¿no? Esta reacción conservadora que neutralizó, o que apaciguó al movimiento LGBT a la ofensiva y combativo, y que, bueno, que hoy vemos cada vez más visible, pero que necesitamos acompañar
esos grandes pasos de visibilización que se han dando, también con grandes pasos en organización, en conciencia y en movilización. Entonces yo creo que sin recetas en sí de paso a paso, creo que al menos hay ciertas hipótesis estratégicas por las cuales movernos, ¿no? Y digo, al menos desde nuestra visión y desde nuestro colectivo es a lo que le apostamos. Creo que es muy importante que exista esta respuesta, tal vez inmediata, esta respuesta organizada ante este tipo de acontecimientos. Y ahora que mencionas cómo pues otras personas sí se han organizado, como estas personas que marchaban por la familia y todo eso, y que a veces cuando ocurren agresiones hacia el colectivo LGBT no vemos que realmente haya una respuesta. Bueno, a mí personalmente me parece preocupante que para junio, cuando se hace la marcha del 28, haya un montón de gente y que para realmente dar una respuesta organizada ante las agresiones, pues haya poca gente o no haya esa respuesta. Entonces, igual me gustaría que platicáramos un poco para la audiencia que no conoce sobre el tema de por qué existe esta manifestación en junio. Igual me gustaría que nos pudieras contar un poco a grandes rasgos. O sea, grandes rasgos, en el 1969, en este barrio, en un barrio pues de migrantes, de donde vivían personas racializadas, en Nueva York, se dio pues una respuesta en torno a las múltiples incursiones de la policía hacia los bares, en ese tiempo lésbico-gays, así se llamaban, todavía no se desarrollaba ni teórica ni como identidad tal cual la cuestión trans, pero entonces hubo pues había continuas redadas, ¿no? Hacia estos bares, sobre todo justo estos bares de personas racializadas por parte de la policía. Entonces, una de esas noches hubo una respuesta por fin del parte de la comunidad, harta ya de estas redadas, y bueno, comenzó una revuelta, una resistencia organizada a la ofensiva que duró varios días, que incluso por ahí hubo barricadas y se lanzaron proyectiles y eso, y que este conflicto, esta revuelta, generó pues una serie de eventos, de protestas masivas de apoyo en otras ciudades de Estados Unidos e incluso en Europa y en otros lugares del mundo. Digamos que el movimiento LGBT en Occidente tiene a la revuelta de Stonewall como pues, su hito fundacional. En México se da la primera manifestación LGBT unos 10 años después en torno a la solidaridad con la Revolución Cubana. En ese entonces hubo un primer contingente de personas abiertamente LGBT a favor de la Revolución Cubana y meses después también a favor o en conmemoración de la masacre del 68, 10 años después, o 11 años después. Entonces, pues el movimiento LGBT nace, ¿no? Bastante, con una visión bastante de izquierda, digamos, bastante rebelde, de ofensiva, y pues esos son el hito fundacional, incluso hasta capitalista, podríamos decir, ¿no? Porque se hablaba justamente de que no se busca la inclusión en este sistema, sino la superación del sistema, que también hay otra crítica al término de inclusión, digo, creo que ha sido una bandera que ha generado empatías a ciertos sectores, pero de nuevo tiene sus limitantes. Es decir, a mí no me gustaría ser incluido en un sistema que depreda la naturaleza, un sistema machista, ¿no? Que vive de la explotación del trabajo de cuidados de la mitad de la población, que son las mujeres, en un sistema que provoca guerras para intentar salir de una crisis económica de la cual no hemos salido. Pues a mí me interesaría transformarlo y en esa transformación, ser quien soy y vivir como soy, no incluirme en un sistema de cosas que he podido, ¿no? Y un ejemplo justamente de perder esta visión transformadora y de contentarnos con la inclusión es, por ejemplo, hace poco se anunciaba como un gran logro LGBT la inclusión en el ejército chileno de una militar trans. Entonces hablaba como, incluyente el ejército chileno. Sí, el ejército chileno que mata mapuches, que mata indígenas en el sur de Chile, el ejército chileno que sacó ojos en las revueltas del 2019, el ejército chileno que mata gente. O sea, eso no es inclusión. El que me mate una soldada trans o que me saque un ojo o que reprima y queme comunidades indígenas,
pues eso no es un avance en derechos, ¿no? Tenemos que también hablar de la necesidad de transformar globalmente un sistema en el cual no cabemos nosotras, nosotros, pero también no caben los demás sectores oprimidos, ¿no? Entonces creo que es a partir de recuperar este bagaje y hito fundacional transformador en el que como podremos ir reconstruyendo un movimiento a la altura de los retos que vivimos actualmente, ¿no? Ejemplo, la cuestión medioambiental y una crisis económica generada por las mismas leyes capitalistas que estamos pagando la clase trabajadora y en particular las personas LGBT de la clase trabajadora. Sabes, me está gustando mucho que estés haciendo esto de mantener un sentido súper crítico, porque, por ejemplo, hace rato que mencionábamos la cuestión de la visibilidad y lo retomaste y dijiste, bueno, ya critiqué esta parte de la visibilidad, pero bueno, lo vamos a retomar para hablar de esto. Me refiero como a mantener siempre esa constante crítica, incluso ante la misma lucha, ¿no? Como el decir, sí, mucha inclusión, pero ¿a qué sistema me estás incluyendo? Mucha visibilización, pero ¿cómo me estás visibilizando? A mí, por ejemplo, en esta cuestión me salta mucho que se está también creando como un estereotipo de cuál es el gay correcto, el gay aceptado, ¿no? Así como que vemos en los comerciales, en las películas, en la televisión, como un estereotipo muy marcado de lo que es ser un hombre gay, ¿no? Siempre es como un hombre joven, siempre es blanco, siempre se ve que tiene una cierta capacidad adquisitiva, siempre dentro como de ese cliché. Y parece que si no eres así, es como si no existieras, ¿no? O sea, soy gay, pero pues no tengo esas características, entonces, pues, ¿cuál es esa visibilidad? ¿Realmente está funcionando esa forma de visibilizar o nos está estereotipando y nos está utilizando de cierta manera, ¿no? Y también el pensar que hay otras personas que no están siendo representadas, que no están siendo visibilizadas en ese discurso, ¿no? Siempre es como mucho al hombre gay, pero pues realmente yo no veo como una representación de las mujeres lesbianas, de las mujeres trans, de otras personas que también merecen como ser parte de esta lucha. Y bueno, no sé si tú quieras comentar algo sobre esto, si ya me estoy debrayando mucho yo. ¿Qué dices tú? Sí, pues eso, o sea, creo que es algo que al menos como colectivo hemos discutido bastante, ¿no? Crítica a la inclusión y la crítica a los límites, a los límites que nos impone justamente una sociedad en la cual el lucro es el máximo valor a fin de cuentas, ¿no? Ya lo hablamos al inicio, que creo que necesitamos reinventar y ver más allá de esos límites que en algún momento se lograban a visualizar, pero por múltiples derrotas generales de las perspectivas transformadoras, pues nos hemos contentado simplemente con ver 3 metros hacia adelante en vez de ver el horizonte, ¿no? Entonces, creo que estos debates se van generando, yo los veo, pues al menos en redes sociales, en ciertos sectores, sobre todo más jóvenes, ¿no? De una crítica más integral al sistema y que no se contentan simplemente con mejoralitos, ¿no? O migajitas que luego nos brindan a través de ciertas leyes y ya está, sino que esperamos mucho más, que claro, no lo hablemos de una cuestión utópica del todo nada, sino que claro, que el hecho de la prohibición de los ECOSIC, el hecho de la ley de identidad de género son pasos que se dan aprovechando las instancias institucionales, pero incluso ampliándolas, no estirándolas, pero eso estirarlas, esa desbordarlas no viene de la confianza en esas mismas instituciones, sino viene de la movilización, del trabajo organizativo, del día a día en las calles por fuera, que empujan y que estas grietas las hacen que se abran, ¿no? Entonces, al menos de nuestro colectivo lo que intentamos hacer, generando alianzas, ¿no? Porque sabemos que no podemos solas y que los diferentes puntos de vista pueden abonar a ello, pero si lo que podemos aportar justamente es esa crítica sistémica y esa estrategia transformadora, pues la aportamos al movimiento en el sentido de ir generando y construyendo organización y que pues están en mejores condiciones, ¿no? Y digamos, entregar la estafeta en mejores condiciones para quienes continúan la lucha cuando ya no estemos nosotras y nosotros.
Bueno, y ya para ir cerrando un poco esta charla, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho a pesar de que había hablado recientemente contigo. Siento que en esta charla me he llevado pues mucho aprendizaje, mucho sentido crítico. Pero bueno, para ir sintetizando un poco, me gustaría que habláramos sobre cuál es la exigencia ante las autoridades de este parque Six Flags México, ante los hechos ocurridos y sobre los cuales nos basamos para hacer este capítulo. Por ejemplo, yo platicaba con un amigo sobre qué es lo que se debía de hacer o qué es lo que debían de hacer estas personas responsables de esta agresión. Y mi amigo me decía como de no, pues deberían de destituir a este individuo que ejerció esta violencia. Y yo pensaba, bueno, pues sí, o sea, sí estaría bien que lo corrieran, y bueno, y que si lo corren simplemente y ya, ¿no? O sea, si no lo hace él, a lo mejor lo iba a hacer otra persona, o a lo mejor el que pongan va a ser igual. Entonces, yo siento que es muy importante hablar sobre mecanismos que dentro del sistema o sistemáticamente puedan asegurarnos o por lo menos que puedan mejorar un poco, como por ejemplo, bueno, que se tomen un tallercito referente a la inclusión, referente a los derechos humanos, ¿no? O bueno, qué reglas o qué sistemas o qué normativas se van a implementar para que no vuelva a pasar este tipo de agresiones en este espacio. Y bueno, además de una disculpa pública, que es algo que pues no hicieron, ¿no? Emitieron ahí como un pequeño comunicado súper chafa diciendo que pues era una regla del parque y pues bueno, yo te preguntaría desde tu postura, desde tu experiencia, ¿qué es lo que deberían de hacer estas personas o cuál sería la exigencia? Sí, yo creo que de entrada platicamos al inicio, ¿no? Esta respuesta que se dio para nada fue una disculpa, ni siquiera, ¿no? Una disculpa, o sea, fue un refrendamos lo que dijimos, está bien, pero bueno, para que dejen de estar fregando, pues ahí va. Eliminamos esta cláusula que ni siquiera sabemos que sí existió, ¿no? Es otra. Y ya, ¿no? Yo creo que, pues, de entrada, al menos, pues debería haber una disculpa pública, eso en primer lugar. Segundo, pues que se hablara de algunas acciones integrales de sensibilización a todo el personal, ¿no? Empezando por el director de Six Flags, que fue uno de justamente de los que alentó este tipo de posturas, homófobas, y desde donde vino la directriz de hacer este hostigamiento, ¿no? Por parte de la seguridad privada de este parque, y bueno, si no había respuesta al respecto, pues sí, la renuncia, que digamos, bueno, la renuncia no va a acabar con esas políticas homófobas de esta misma empresa, pero bueno, sería un paso adelante del movimiento y que le haría sentir que si está organizado y que si está movilizado, pues puede lograr muchas cosas, entre ellas esta, ¿no? Entonces, en este caso concreto, yo creo que esa hubiera sido una manera de proceder, pero bueno, reitero que fue un gran paso adelante el hecho de que hubiera una respuesta organizada así de rápida, ¿no? Como el desatón que se dio, la manifestación que se dio afuera y que se convirtió en noticia internacional, ¿eh? O sea, hasta en El País, que es este medio importante español, pues los elentos de Iberoamérica, pues salió, ¿no? Entonces creo que de parte del movimiento LGBT hubo una respuesta acertada, de parte de la empresa, pues ni siquiera el mínimo que podría ser una disculpa se dio, ¿no? Entonces, ahí habla justamente de qué es lo que les importa, de cuál es el trasfondo de estas empresas que supuestamente en junio son aliadas y de la potencialidad del movimiento si se organiza y se moviliza. Lo que a mí personalmente me parece más importante es lo que menciona sobre la campaña de sensibilización. Y esto me recuerda mucho a otro acontecimiento también bastante lamentable. No sé si tú te acuerdas que hace unos años, cuando se puso muy en boga este performance que hicieron las chilenas del colectivo Las Tesis, y que unos individuos jugadores de fútbol del América hicieron como un video burlándose, ¿no? Como que replicando el performance en tono de burla. Y recuerdo que, pues, cuando se hicieron las protestas, cuando se quemaron banderas de este equipo, pues salía la interrogante de, bueno, y es que, ¿qué más buscan estas colectivas feministas que siguen protestando, ¿no?
Y si ya pidió perdón, ¿no? Ya pidió perdón, ya salió como el responsable del equipo a decir que no, que una disculpa, que estuvo muy mal lo que hicieron los chicos, pero bueno, o sea, yo decía, sí, pues qué bien, qué bueno que se hayan disculpado, eso me parece muy chido, pero ¿qué es lo que están haciendo para generar que estas personas no vuelvan a ejercer este tipo de violencias? Porque bueno, piden una disculpa, pero el día de mañana estos mismos chicos pues van a seguirse burlando, van a seguir ejerciendo violencia hacia las mujeres. Entonces una de las exigencias también por parte de las colectivas era decir, bueno, pues que tomen un curso de sensibilización, que realmente ellos generen que no vuelva a pasar, ¿no? No simplemente la disculpa como de dientes para afuera y que no se haga nada, ¿no? Y que al rato pues se salga que estos tipos pues están ejerciendo violencia hacia las mujeres cuando ya según se habían disculpado por lo que habían hecho, cuando realmente pues no lo están entendiendo de fondo. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de medidas, si no 100% eficientes, creo que sí por lo menos son un paso adelante para que se escuchen nuestras demandas, para que se escuchen nuestras luchas. Y bueno, ahora sí, ya para concluir, no sé si tú quieras agregar algo que se nos haya pasado mencionar o bien si nos puedes ayudar con algunas referencias para que si alguien que esté escuchando esto está interesado en informarse más, en dónde lo puede hacer, qué textos puede recomendar. Sí, digamos, hay un montón de bibliografía al respecto, ¿no? De mucho tipo, incluso de diferentes puntos de vista o perspectivas, políticas o estratégicas en torno a las disidencias sexuales. Yo, pues de entrada yo creo que recomendaría dos artículos que a mí me parecieron bastante esclarecedores porque creo que retoman la cuestión LGBT desde una perspectiva eh, que no generalmente se lee, pero que es bastante interesante y que creo que puede abordar algunos aspectos que luego se pasan se dan por visto, que son dos artículos de John DeMilio, que fue un activista en los 80 de las disidencias sexuales en Estados Unidos y que actualmente es académico y bueno, desde una perspectiva eh, marxista, si podemos decirle, bueno, retoma la crítica al capitalismo desde una aproximación LGBT y estos dos artículos, el primero se llama Capitalismo e Identidad Gay. Es un artículo que lo escribí ya hace bastante tiempo, pero que sigue siendo bastante vigente, por eso de la identidad gay, pero ahorita podemos hablar de una identidad LGBT. Y el otro es una entrevista que le realizaron, ya más reciente, que se llama El capitalismo hizo posible la identidad gay, ahora debemos destruir el capitalismo. Y habla pues de cómo justamente el desarrollo capitalista generó las condiciones para que estas identidades pudieran generarse como una identidad de un grupo, pero como al mismo tiempo el capitalismo pone límites para la liberación plena, ¿no? De nuestra comunidad. Entonces son dos artículos que recoge esta página que se llama Jacobin Latinoamérica, Jacobin así con J, Latinoamérica, que pueden googlear. La dirección directa es Jacobin con J, jacobinlat.com y ahí pueden buscarlas y bueno, son dos artículos bastante interesantes. También ahí hay temas sobre la cuestión de Stonewall, de qué se trata y bueno, ahí pueden navegar un poquito. Bueno, serían dos artículos que de entrada recomendaría para a lo mejor tener una aproximación al tema desde un punto de vista que no es el que generalmente se promueve y que sería bastante interesante de conocer y bueno, de que se genere el debate. Eh, y pues ahí los leen y ven qué les parece, pues también estaría padre ahí que nos comentáramos por redes sociales. Suelo usar generalmente Twitter, igual por ahí dejaré mi dirección por si quieren estar en contacto y podemos ir generando y seguir con el debate. Bueno, Irving, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en esta charla conmigo, con nosotras, con nosotros compartiendo. En verdad, yo soy súper fan tuyo porque te digo que desde esa ponencia que diste me quedé pensando en muchas cosas y creo que ahora también me diste muchas reflexiones. Y pues bueno, ya saben, vayan a seguir a Orgullo Disidente, pueden ahí seguir el debate y seguir apoyando. Sí, pues agradecer justo eso que se hayan tomado este tiempo para escucharnos. Invitarles también que nos sigan en redes sociales al colectivo. Nuestro colectivo se llama Orgullo Disidente, así lo pueden encontrar
en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, ya mi contacto personal me pueden encontrar en Twitter como @tejuinito, así con J. Entonces ahí podemos seguir con el debate. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio del podcast. Ya espero estar trayendo un episodio cada mes por lo menos, para que puedan estar en contacto, escuchándome. Y ya saben, si no se han suscrito al canal Anteojos Sociológicos, en YouTube estaré también subiendo videos y pues pueden seguirme en redes sociales, Anteojos Sociológicos, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Muchas gracias nuevamente, Irving, y bueno, nos despedimos. Adiós, muchas gracias por escucharnos.